Vamos a empezar con la parte histórica de este día viernes y la comanda nuestro amigo, el ingeniero Leonardo Castañino. Adelante, Leonardo. Bueno, yo iba a hablar de la relación entre Alberdi con Rosas. Ya había hablado de San Martín y ahora quería hablar de la relación de Juan Bautista Alberdi sí, con Juan Manuel de Rosas. Hay bastante para hablar de eso, pero voy a hacer aunque sea una breve y o una introducción. Seguimos, claro, exactamente. Alberdi, cuando era joven, formaba parte de un grupo que se llamaba Asociación de Mayo, que eran todos jóvenes idealistas, románticos, que pensaban en Francia, en las nuevas filosofías europeas y todo. Incluso... Eran los progres sí, de la los época. progres. Y después te voy a decir por qué eran los progres. Incluso pensaban que Rosas, que lo iban a convencer a Rosas de que los acompañe en esa... Claro. Entonces, como Rosas, si bien no los persiguió, pero no le siguió el paso, digamos, se pusieron en contra. Y muchos emigraron a Montevideo, y ahora, como algunos dicen que los perseguían, el mismo Alberdi dice que se fue por su propia voluntad, sin ofensas ni odios y sin motivos personales. Incluso le había pedido una entrevista a... Se autoexilió, incluso le había pedido una entrevista a Rosas, y Rosas le mandó a decir, porque tenía miedo, entonces Rosas le mandó a decir por un secretario de él que se quede tranquilo, que no había ningún problema. Inclusive lo bancó Quiroga, sus estudios, Facundo Quiroga, sí, fue el que le inició a Alberdi fue Heredia, se lo el mandó latín, a Facundo Quiroga. Sí. Y Facundo Quiroga le bancó la carrera y lo impulsó para que estudiara. Ahora dice, después de emigrado a Montevideo, Alberdi empezó a hablar a hacerle la contra, digamos, a Rosas, en el periodo nacional, y incluso predica la alianza de los emigrados con la escuadra francesa para ir contra Rosas. Incluso lo quiere convencer a Chilaveria, en fin. Ahora, ¿cuáles eran los argumentos de Alberdi para ir en contra de Rosas? Dice, nosotros no somos hijos de nuestra tierra, sino de la humanidad. Para los espíritus vastos y serios que saben no estacionarse en el círculo estrecho de la nación, la patria es la humanidad. Vos fijate si no es progreso, porque... Sí. Claro, no es la nación o la patria, no importa, es la humanidad. Esa teoría yo la he escuchado en varias... Y la humanidad que todavía traficaba clavos. Claro. Liberal masónica. Claro, es una liberal masónica, e incluso el comunismo, dice Marx, decía lo mismo, era la revolución no de Rusia o de tal lugar o tal lugar, era en el mundo. O sea que ves que sigue una misma línea. Habría que leer a Marx lo que opinaba de los libertadores de América, como claro. El caso de Simón Bolívar, lo que decía. Ahora, después hay un cambio en Alberdi. Se hace independencia después. Sí, que la historia oficial no lo cuenta que Alberdi estaba en contra de Rosas, pero no cuenta cuando estaba a favor, o lo calla. Lo termina reivindicando a Rosas. Alberdi en sus finales lo termina reivindicando. Bueno, por eso, y eso nadie lo dice. En 1847, desde Chile, publica un artículo que se llama La República Argentina luego de 37 años después de la Revolución de Mayo, donde entre otras cosas dice, Rosas es un mal y un remedio a la vez. Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. El nombre de Washington es adorado en todo el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Los Estados Unidos, a pesar de su celebridad, no tienen hoy un hombre público más expectable que el general Rosas. Se habla de él popularmente, son todas frases tomadas del artículo.
Se habla de él popularmente de un cabo a otro de América. No hay lugar en el mundo donde se ignore su nombre, porque no hay uno a donde no llegue la prensa inglesa y francesa que hace 10 años lo repiten día a día. ¿Qué orador, escritor célebre del siglo XIX no ha hablado muchas veces de él? Guizot, Thiers, O'Connell, Lamartine, Palmerston, Aberdeen, ¿cuál es la celebridad parlamentaria de esa época que no se haya ocupado de Rosas? Rosas, dice honestamente Alberdi, dice, si se pidieran títulos de Rosas a la nacionalidad argentina, yo contribuiría con un sacrificio no pequeño al logro de su rescate. El primer partido de América que haya repelido a los estados de Europa es el de Rosas. Después Alberdi lo visita en Inglaterra. Y acá hay una frase que incluso que me llama la atención, porque Rosas recibió de Urquiza una traición infame, la verdad que mal, fíjate, siendo jefe del ejército de la Confederación. Y en guerra contra otro país. En guerra contra otro país. Bueno, a pesar de todo, Rosas no era rencoroso, nunca fue rencoroso. Actuaba firme, todo, duro pero no injusto, y ni siquiera contra Urquiza guardó rencor. Después, cuando vino Urquiza, le liberaron los bienes que le habían confiscado, él alcanzó a vender una estancia y cobró unos pesos. Pero le quitaron todo Palermo. ¿Cómo? Le quitaron todo Palermo. Ni siquiera eso, no, de esa estancia, que es la estancia San Martín, la que está ahí en La Matanza, que se llama Del Pino también, cobró algunas cuotas nada más, después se lo volvieron a confiscar y del resto no cobró nunca más nada. Es como los Grigera, le quitaron todas las tierras de Loma de Zamora. Alberdi, cuando lo visita a Rosas en una reunión privada en Inglaterra, lo describe como un hombre entretenido y de cierta distinción. Y dice que se dan la mano con palabras corteses, sin odios y ni rencores, a pesar de que Alberdi lo había combatido. Según Alberdi, dice que Rosas le pide que le diga al general Urquiza que él está intensamente agradecido por su conducta recta y justa hacia él, que si algo poseía hoy para vivir, se lo debía a él, a Urquiza, ¿no? O sea que fíjate que no le guarda rencor a pesar de él. Después reitera palabras de respeto de Rosas, ¿no? Que habla de respeto y sumisión al gobierno nacional, y que habla con moderación y respeto de todos sus adversarios. Rosas hablaba con respeto. Bueno, después con Alberdi hablan cosas de las costumbres inglesas, de que salía a cazar, de que lo admiraban, algunos ingleses lo invitaban a las cacerías de zorro porque dice que andaba muy bien a caballo. Y después Alberdi dice que Rosas guarda sus opiniones sin perjuicio de su respeto por la autoridad de la nación. Incluso lo describe como, dice, no es fanfarrón ni arrogante, y se muestra juvenil y atento a pesar de sus 74 años, se encuentra en el destierro y en la pobreza, abandonado de todos, calumniado e injuriado. Y después Alberdi le escribe una carta a Rosas. Es corta, la voy a leer. Dice: al señor general don Juan Manuel de Rosas, se la escribe en septiembre de 1864. Mi honorable señor general, había esperado tener el gusto de visitarle este año en Southampton para responder a sus atenciones que no olvido a pesar del tiempo transcurrido, pero 1000 obstáculos menudos me obligan a postergar el cumplimiento de ese deber. No quiero, sin embargo, dejar pasar el año sin presentarle mis respetos y renovarle los testimonios de mi constante aprecio y distinción, de un modo directo,
pues por intermedio de amigos no he cesado de tener ese gusto y de saber igualmente por ellos que su salud y su espíritu se conservan fuertes y enteros como en los bellos años. El ejemplo de moderación y dignidad que usted está dando a nuestra América, despedazada por la anarquía, es para mí una prenda segura de que le esperan días más felices que los actuales. Yo sé los deseos de su corazón, mi distinguido señor general, y con esos sentimientos tengo el honor de renovarle mis respetos amistosos, con que soy de usted, general, muy atento compatriota y servidor, Juan Bautista Alberdi. Y como postdata le pone: yo partiré en toda la presente semana para París, donde estaré a la orden del señor general, y bueno, y firma. Después, en todo caso, en el próximo programa voy a leer algunas cartas de Alberdi que le escribe a Terrero y incluso a Manuelita, hablando sobre Rosas, que está interesante porque describe bien cómo cambió Alberdi de política, cómo se dio cuenta que había estado equivocado. Incluso dice: fui su adversario, lo recuerdo con vergüenza, algo así. Sí, es cierto. Inclusive lo defiende a Rosas. Sí, inclusive lo defiende a Rosas y dice que ese era el cerebro tan brillante de la América del Sur, que cómo podía ser posible que fuera juzgado. Entonces él prácticamente con esas opiniones lo defendió a Rosas. Sí, eso del juicio a Rosas y los comentarios de Alberdi con respecto al juicio lo tenía para acá un poquito más adelante. Perdón. No, porque perdón, está bien. Me parece. Es un aporte. Es como que un adelanto de lo que voy a decir la próxima vez. Claro. Muy bien, o sea, vamos a continuar con este tema. Vamos a continuar. La relación de Juan Manuel de Rosas y Juan Bautista Alberdi.